todas las noticias, todos los protagonistas. Sube y baja con María Luján Batallán, en vivo desde labolsaendirecto.com. Y ya estoy en comunicación con Claudio Lozano, y en estas jornadas donde ya está el presupuesto en el Congreso de la Nación y hay tantas novedades económicas, vamos a charlar con un economista, es un hombre de la CTA, ha estado con Pino Solano, creo que ya no lo tengo que presentar haciéndole todo el currículum a Claudio Lozano. Claudio, ¿cómo estás? María Luján Batallán te saluda. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, contanos un poquito cómo estuviste viendo este nuevo presupuesto presentado por el ministro Kicillof, teniendo en cuenta que no salimos de la emergencia nuevamente, por lo tanto continuaremos con estos impuestos distorsivos de acá por lo menos a futuro, más allá de que no lo vaya a ejecutar este gobierno propiamente dicho, puede haber un cambio de gobierno. ¿Cómo estás viendo vos la presentación de este presupuesto? Mirá, hace tiempo que el debate presupuestario en el Parlamento perdió sentido, básicamente porque todas las presentaciones en general han sido presentaciones desde el 2003 para acá, que han sido generalmente un dibujo que poco tuvo que ver con lo que efectivamente luego ocurrió con los recursos públicos en el año que estaba en discusión. En este sentido, nosotros tenemos los datos del 2003 al 2014 que marcan que en realidad, pasaron por afuera del debate parlamentario un total de gastos equivalente a 2 presupuestos. Claro. Es decir, una cifra monumental, 2 billones de pesos, con B, 2 millones de millones, son los gastos que el Poder Ejecutivo realizó sin que estuvieran contemplados en ningún debate parlamentario del presupuesto nacional. Es más, durante el año 2015, el año que está en curso, el gobierno va a terminar gastando más de 260.000 millones de pesos adicionales a los que el presupuesto 2015 aprobara en el Parlamento, y estos 260.000 millones de pesos nunca se discutieron en el Parlamento Nacional. Y y no solo ocurre esto, sino que incluso la propia presentación es mentirosa, porque tiene desde pautas en materia de evolución de precios, que están muy por debajo de las evoluciones de precios que todos venimos de alguna manera siguiendo, tanto la correspondiente al presente año como la correspondiente al año próximo. Evoluciones de los niveles de actividad económica que también están muy por arriba de lo que estamos viendo todos, no solo para este año, sino para el año próximo. Un escenario internacional que en el presupuesto que se plantea es absolutamente favorable respecto al que todos estamos viendo, porque es un escenario donde la soja cotiza $50-60 arriba de los niveles que está hoy, en donde China mantiene su tasa de crecimiento cuando todos estamos viendo que se desacelera, cuando Brasil recupera actividad económica, cuando todos estamos viendo que se profundiza el cuadro recesivo de la economía brasileña. Es decir, todo un conjunto de cuestiones que nada tienen que ver con la realidad concreta, a lo cual hay que agregarle el hecho de que quien va a gestionar este presupuesto no es ni este ministro, ni este gobierno, ni este equipo económico, con lo cual, si a la situación general que hemos tenido siempre, donde lo que se ha presentado es un dibujo, y en este caso lo sigue siendo, con decirte que incluso el presupuesto que presentan tiene equilibrio fiscal, es decir, las cuentas están equilibradas, cuando en realidad este año va a haber un déficit de alrededor de 300.000 millones de pesos, con lo cual si yo le creyera a la presentación del presupuesto tendría que pensar que va a haber un ajuste brutal. Lo que pasa es que en realidad este presupuesto no contiene ni los aumentos de jubilación, ni los aumentos de salario, ni muchas otras cosas que efectivamente luego se terminan gastando. O sea que la verdad no vale mucho la pena el debate del presupuesto, porque no es indicador de absolutamente nada, y menos en este caso, donde, como digo, ni este ministro, ni este equipo económico, ni este gobierno van a ser los que gestionen lo que estamos discutiendo. La verdad que la lógica sería que se esperara a que tuviéramos en claro quién es el nuevo presidente de la Nación, y que ese nuevo presidente, con su equipo económico, sea el que delinee el presupuesto.
este proyecto y lo envíe con las modificaciones que crea conveniente para el debate parlamentario. Ajá. ¿Cómo estás viendo vos, Claudio, en función de la inflación y la política monetaria de Alejandro Banoli, que va a seguir desarrollándola porque él está al frente del Banco Central y por la Carta Orgánica del Banco Central él va a continuar? Él y toda su familia, ¿no? Todos sus familiares también. Sí, bueno, mirá, yo tengo la impresión de que, por las cosas que uno escucha de quienes son los referentes económicos, tanto en el caso de Macri como en el caso de Scioli, la política, va a tender, por ejemplo, a seguramente modificar el comportamiento del mercado de cambios. Está claro en cualquiera de las formulaciones que más allá de si se va a hacer una estrategia de gradualismo o de shock, que en gran medida eso, desde mi punto de vista, va a depender de los niveles de endeudamiento que la próxima administración pueda tomar en el marco de la situación financiera internacional. La verdad es que todos están planteando un comportamiento del valor del dólar distinto al tipo de administración cambiaria que viene llevando hasta el momento el Banco Central. El Banco Central. Y a esto hay que agregar el hecho de que tenemos una situación en donde probablemente las cosas siguen como están hasta ahora. La situación en materia de reservas por parte del Banco Central al momento de la asunción del próximo gobierno va a ser una situación bastante delicada, comprometida, en el sentido de que prácticamente la totalidad de las reservas van a tener que ver con los yuanes chinos, prácticamente en términos de disponibilidad de reservas netas, no va a haber demasiado. Consecuentemente, el tema de la búsqueda de dólares para poder recomponer la capacidad de intervención y política económica va a ser la clave de la nueva etapa, y creo que eso necesariamente se va a expresar en una administración distinta del valor del dólar y de la política cambiaria. ¿Cómo estás viendo? Porque nosotros acá estamos en la bolsa, los bonos que están atados al dólar y la emisión que está haciendo el gobierno de distintos bonos. Mirá, el gobierno ha venido haciendo un conjunto de jugarretas, las hizo durante el curso del año que está desarrollándose, las hizo desde el segundo semestre del año pasado. En una primera etapa lo que hizo fue establecer distintos tipos de juegos financieros para que los que disponían de dólares entregaran los dólares a cambio de garantizarles determinada rentabilidad futura. Claramente eso comenzó a complicarse a medida que se acercaba la escritura electoral, porque la incertidumbre cambiaria hacía que buena parte de los que tenían capacidad económica hayan querido pasar de los pesos y transformar su rentabilidad en divisas, o sea, pasarlos a dólares, y ha dado como resultado esta situación creciente de distancia entre el mercado paralelo del mercado oficial, y la etapa en la que estamos es una etapa donde el gobierno emite deuda comprometiéndose a pagar en dólares a un valor del dólar muy por debajo del que uno podría suponer. Es decir, en la práctica, si cuando se produce el vencimiento de estos bonos, el Banco Central o el gobierno tiene que pagarle a los que tomaron deuda en dólares al valor que está estipulado ahí, y el dólar termina estando más caro, esa diferencia la va a tener que asumir el Estado. Esto, el Estado o el Banco Central, según cual sea el caso. Y en este sentido se trata obviamente de un juego complejo, porque esto implica tomar deuda y generar pérdidas crecientes, tanto al Tesoro como al propio Banco Central. Bueno, muy claro en todas tus apreciaciones, y por último lo que te quiero preguntar, ¿el triunfo de Tsipras en Grecia te llamó la atención? Mira, la verdad que me llamó un poco la atención el modo en que se dio todo ese proceso, en donde por un lado hubo primero un respaldo masivo
a tratar de plantearse o de plantarse con mayor dureza frente a las imposiciones de la Unión Europea o de la Troika Europea en materia de ajuste sobre la deuda griega, donde ahí hubo un plebiscito que terminó respaldando con más del 60% de los votos a una posición de mayor firmeza. Y luego una situación en donde, pasando por alto respecto a lo definido por ese plebiscito, se aceptan condicionalidades que no formaban parte de lo que en todo caso el pueblo griego había votado, y rápidamente a partir de eso una nueva convocatoria electoral donde obviamente Tsipras gana con una proporción inferior a lo que había sido el respaldo que había tenido en el plebiscito anteriormente, y gana para llevar adelante el ajuste que pactó. Que pactó, en definitiva. Claro, por eso. Bueno, es un tanto, es un comportamiento por lo menos contradictorio el que presentan los resultados electorales, y que lamentablemente lo que veo yo con mayor, de manera más grave, es el hecho de que se le sigue reclamando al pueblo griego un ajuste que no va a dar como resultado resolver nada del problema de endeudamiento que él tiene. Así que en ese sentido, que todo esto haya terminado en una definición política para sostener un proceso de ajuste, me parece francamente una situación lamentable. Bueno, Claudio, desde ya te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Un abrazo. Igualmente, hasta siempre. Hasta siempre. Era Claudio Lozano, él es economista de la CTA. Es la hora 18:06. Todas las noticias, todos los protagonistas. Sube y baja con María Luján Batallán. En vivo desde labolsaendirecto.com.